Seguridad y violencia de género son algunos de los temas que han estado en la agenda del gobierno de la Ciudad de México, debido al incremento que han presentado durante los últimos meses. De acuerdo con cifras del informe Denuncia, Inteligencia, Seguridad e Innovación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en diciembre de 2019 el delito de robo a cuentaviente tuvo una tendencia al alza respecto al mismo mes de 2018, al incrementar 16%. Es por esto que con el objetivo de reducir este delito, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de los bancos que tienen actividad en la capital, en donde acordaron, en conjunto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, optimizar recorridos de seguridad cerca de las sucursales, así como de cajeros automáticos. El delito de feminicidio también presentó un aumento del 100%. En diciembre del año pasado se abrieron 7 carpetas de investigación, mientras que en 2018 fueron solo 3. En contraparte, el organismo encabezado por Salvador Guerrero Chiprés detalló que 19 de los 21 delitos de alto impacto presentaron una tendencia a la baja en el mismo periodo. Algunos de ellos, el robo a pasajeros a bordo del metro bajó 60%, el robo a transeúntes 51% y el secuestro 47%. Sin embargo, Guerrero Chiprés señaló que para que la tendencia positiva se observe en periodos más largos y además se refleje en la percepción de los capitalinos, se debe trabajar con estrategia, prevención y denuncia, pues de acuerdo con cifras del INEGI, el 72.9% de la población de 18 años y más considera en términos de delincuencia que vivir en su ciudad es inseguro. Cintia Carranza, 21 Noticias.